La puerta de entrada a la percepción tiene miles de formas. Y la adornamos de diferentes maneras. Pero su verdadera belleza se encuentra oculta en lo profundo del cráneo. Es el único de nuestros sentidos que efectúa dos funciones totalmente diferentes. Recoge el sonido y nos permite dar pasos firmes. Sin esta pequeña pieza de arquitectura, toda nuestra estructura corporal se derrumbaría. A continuación, investiguemos el oído humano. Atlas del cuerpo humano. Ahora escuche esto. Dentro de los oídos hay un delicado mecanismo que permite que Sita pueda saltar. Para su carrera como gimnasta internacional, sus oídos son los órganos esenciales. Son la entrada que permite que la música llegue a su cerebro, donde ritmo y melodía se convierten en un flujo de movimiento gracioso e inspirado. Pero aún más importante, los oídos contienen los órganos que permiten el equilibrio. Los oídos detectan cada movimiento del cuerpo, no importa si se está en el piso o volando por los aires. Sin el intrincado mecanismo del oído, jamás hubiéramos visto un despliegue como este. Aunque no todos podemos actuar igual que Sita, nuestros oídos nos mantienen en contacto con todo lo que ocurre. Captan los sonidos del habla, la forma de comunicación exclusivamente humana. Oculto en una cavidad dentro de los sólidos huesos del cráneo, la evolución ha diseñado el más sensible de los receptores. Solo unas partes se usan para oír: el tímpano, un juego de huesos, y el caracol o cóclea. Nuestros oídos pueden distinguir millones de sonidos diferentes, más que cualquier otro animal. Reconocemos a cientos de amigos y conocidos en virtud de pequeñas diferencias entre cada voz. Podemos discernir lo que dicen entre una multitud de distracciones. Además, podemos localizar su posición por medio del sonido. Nuestro localizador direccional depende de tener dos oídos. Una voz a la izquierda de Sita llega a este oído antes que al derecho, revelando la posición exacta de su entrenador, aun si la tardanza es de algunos millonésimos de segundo. Los oídos no son exactamente iguales. Difieren un poco para poder reaccionar diferente a un mismo sonido. Las convoluciones del oído son tan particulares como las huellas dactilares y nos ayudan a refinar la localización de algún sonido. Cuando el sonido bombardea el oído desde diferentes ángulos, estas protuberancias y pliegues amplifican algunas frecuencias y disminuyen otras. Producen cambios sutiles en el sonido que detectamos sin siquiera pensarlo. La
parte externa y carnosa del oído canaliza las ondas sonoras a la cabeza a través de un canal de 2 centímetros. Vellos y una sustancia cerosa evitan la penetración de impurezas e insectos. Al final del pasaje, las ondas sonoras golpean la única barrera entre el exterior y el mecanismo interno del oído, el tímpano. Esta membrana cierra todo el canal auditivo. El tímpano vibra con cada sonido, un movimiento simple que inicia todo el proceso de oír. Del tímpano, el sonido sigue una compleja ruta por el oído antes de ser analizado finalmente por la estructura espiral del caracol. Es un viaje a través de una de las estructuras más pequeñas del cuerpo. Del tímpano, el sonido viaja a través de esta cavidad llena de aire, el oído medio, que tiene 8 milímetros de diámetro. Las vibraciones pasan por 3 huesos pequeños. El martillo, conectado directamente a la cara interna del tímpano. El segundo debe su nombre a su semejanza con un yunque. El tercero es el hueso más pequeño del cuerpo, del tamaño de un grano de arroz, y se llama estribo. Estos huesos actúan como pequeñas palancas que amplifican la presión de las ondas sonoras más de 20 veces. Este mecanismo también protege las delicadas estructuras internas. Si el tímpano es golpeado por un sonido peligrosamente fuerte, los 2 músculos más pequeños del cuerpo sujetan y controlan la vibración excesiva de los 3 huesos. Son los únicos huesos que no crecen durante la niñez. Un adulto tiene estos huesos del mismo tamaño que un bebé recién nacido. Este mecanismo, exquisitamente afinado, resiste una cantidad sorprendente de uso y abuso. El oído medio puede tener problemas cuando la presión exterior se altera súbitamente, estirando el tímpano y sacando a los pequeños huesos de balance. Los cambios de altitud durante un viaje en avión pueden ocasionar dolor de oído. Al distorsionarse las sensibles membranas, envían señales de dolor al cerebro. El dolor desaparece al fluir aire a través de un delgado tubo que llega desde la garganta, al equilibrar la presión interna con la externa. La jornada de las ondas sonoras por el oído medio termina con la vibración del estribo que presiona una delgada membrana llamada ventana oval. Más adentro quedan las cavidades llenas de fluido del oído interno. Como la canción submarina de una ballena, el sonido resuena por un fluido salino que llena la cavidad hueca del caracol. Esta estructura espiral se encuentra dentro de la parte más gruesa del cráneo, dentro de las fortificaciones óseas. Solo podemos apreciar su arquitectura interna si rompemos ese hueso. El caracol, del tamaño de un guisante, contiene un mecanismo de asombrosa complejidad. A todo lo largo de la espiral se encuentra nuestro micrófono corporal, el órgano de Corti. Este transforma las vibraciones sonoras en señales eléctricas que pueden viajar por el sistema nervioso, la red de comunicación que une a todas las partes del cuerpo. Ningún ingeniero ha diseñado algún micrófono tan pequeño y elegante. 4 hileras de cerdas en forma de V, siempre atentas, coronan 15.000 células en forma de cabellos. Al vibrar estas células, las cerdas estampan esa impresión en la membrana de arriba.
Las vibraciones sonoras ya no pueden viajar más adentro. Como tubos de un órgano trabajando a la inversa, las cerdas convierten el sonido en una partitura musical, señales eléctricas codificadas para volumen y tono. Encendidas por la música, la parte superior de cada una de estas células se mueve hacia arriba y hacia abajo cientos de veces más rápido que cualquier otra célula. Este pequeño vello es lo único que hay entre nosotros y el silencio. Y un mundo silencioso nos parecería vacío. El oído es un triunfo de la biónica, la integración perfecta de la acústica, la mecánica, la hidráulica, la electrónica y la miniaturización. Pero la parte de nuestro oído que escucha no serviría sin la computadora central, el cerebro. Todos los pliegues y detalles están ocupados decodificando mensajes recibidos por los nervios en todo el cuerpo. Después tienen que evaluarlos. Esta región particular está dedicada al sonido. Se encuentra justo a los oídos y su única función es interpretar los mensajes de la cóclea. Este tono activa un solo lugar del cerebro que vemos aquí iluminado en una tomografía. Los sonidos de diferente frecuencia llegan a diferentes lugares. Una sinfonía se extiende por toda la región auditiva y es un pequeño milagro que podamos percibirla como a una entidad completa. Al aumentar nuestra edad, perdemos gradualmente las frecuencias altas. Las cerdas en la cóclea empiezan a morir desde que nacemos. Los activos vellos que procesan las frecuencias agudas se desgastan primero. Por eso los ancianos no pueden distinguir sonidos muy agudos como el chillido de un murciélago, que los niños detectan fácilmente. Desde nuestros primeros años, los humanos no solo escuchamos, sino producimos sonidos para comunicarnos con otros. Para dominar una lengua como la nuestra, debemos aprender a pronunciar 40 sonidos diferentes. Aún el bebé más pequeño reconoce a su madre por la voz. Escuchó sus primeros sonidos 3 meses antes de nacer, cuando la voz de su madre resonaba por el vientre. Ahora sus oídos serán la clave para su habla. Solo escuchando puede aprender a hablar un bebé. Su primer año es una etapa frustrante. El pequeño puede entender muchas palabras, pero pasarán varios meses antes de que pueda verbalizarlas. La parte auditiva del cerebro se desarrolla antes que las regiones que controlan el habla. Las partes clave para emitir sonidos inteligentes, las cuerdas vocales, no trabajan adecuadamente sino hasta después de 1 año. A partir de los balbuceos de un infante, empiezan a formarse las palabras. Como promedio, las niñas hablan más pronto que los niños, pero no se sabe por qué. Rodeado de los sonidos del lenguaje, el repertorio de un niño crece rápidamente. A los 2 años, algunos pequeños precoces pueden verbalizar 2000 palabras diferentes, vocabulario suficiente para la comunicación normal diaria en nuestro país. A partir de entonces, hablar y escuchar se convierte en parte vital de nuestra existencia. Somos las únicas criaturas que pueden comunicar ideas abstractas de uno a otro individuo. Las palabras que expresan nuestros vecinos son llevadas a nuestros oídos por bocanadas de aire impulsadas desde los pulmones. Ya sea una orden o un halago, cada oración que expresamos es solo una corriente de aire, orquestada por un grupo de órganos corporales, iniciándose en la garganta con las cuerdas vocales. Sus músculos
se relajan mientras respiramos. El aire fluye fácilmente desde y hacia los pulmones a través de un pasaje en forma de V de 25 milímetros de ancho. Esta apertura en forma de V y sus músculos son las cuerdas vocales. Al hablar, las cuerdas vocales se cierran, tensadas por músculos que pueden cambiar la forma de la cavidad. El aire atrapado tras las cuerdas vocales escapa en pequeñas bocanadas que las hace vibrar como la boquilla de un clarinete. Con luz estroboscópica observamos cómo vibran las cuerdas vocales al hablar. La velocidad de estas vibraciones afecta el tono de nuestra voz. En un hombre, las cuerdas vibran 120 veces por segundo. En una mujer, el doble. Al aumentar nuestra edad, las cuerdas vocales se alargan. Las de los niños son pequeñas y flexibles, y al vibrar rápidamente producen sonidos agudos. Un bebé nace con cuerdas vocales de 6 milímetros de largo. Al aumentar de longitud, el tono de la voz se hace más grave. A los 10 años, las cuerdas tienen 12 milímetros de largo. Pero el cambio mayor llega con la pubertad, cuando una gran cantidad de hormonas circula por los cuerpos de niños y niñas. La hormona sexual masculina, la testosterona, alarga mucho más las cuerdas vocales en los hombres. A la edad de 20 años, las cuerdas vocales de un hombre tienen más de 25 milímetros. Las de una mujer solamente 16 milímetros. No es solo el tono lo que reconocemos instantáneamente como una voz amiga. El sonido resuena por las cavidades huecas del rostro, dándole un timbre único. La lengua y los labios dan forma final a las palabras. Nadie puede decir dedo sin mover la lengua, ni pelícano sin unir los labios. El lenguaje y la comunicación dan a nuestros oídos un papel especial en la vida de los humanos, pero el escuchar no es la función más importante del oído. Podríamos vivir sin sonido, pero la otra función del oído es crucial para sobrevivir. Es la que nos da el sentido del equilibrio. Sin órganos de equilibrio en sus oídos, Sita no podría levantarse de la cama por las mañanas, mucho menos iniciar su rutina. El sentido del equilibrio evolucionó en nuestros ancestros más antiguos. Aunque un pez no puede aspirar a la gimnasia, necesita saber para dónde es arriba en su mundo acuático. El oído del pez no tiene cóclea, pero contiene las estructuras necesarias para detectar movimiento y gravedad. De nuestros ancestros acuáticos, estos órganos de equilibrio han pasado a todo el reino animal. Nosotros heredamos exactamente el mismo equipo de tubos llenos de fluido alojados muy dentro del cráneo. Nuestro mecanismo de equilibrio está en la misma cavidad que los órganos que escuchan, pero trabaja en un espléndido aislamiento. Los 3 círculos de esta exótica escultura son tubos llenos de líquido que le indican al cerebro cómo está moviéndose la cabeza, hacia atrás, adelante, arriba, abajo, a un lado o a otro. Cuando la cabeza de Sita da vuelta, el líquido de estos canales semicirculares fluye en dirección opuesta.
Perfectamente colocados en ángulos rectos, los tres canales determinan con exactitud el movimiento de la cabeza al moverse o girar en cualquier dirección. El fluido pasa por un medidor microscópico que registra el flujo. Oculta bajo la protuberancia está una alfombra de vellos pequeños que se mueven con la corriente, estimulando células nerviosas que envían señales al cerebro. Si damos la vuelta rápidamente y nos detenemos de pronto, estos vellos pueden perder contacto con el fluido, enviando mensajes de que la cabeza aún se mueve. Esto confunde al cerebro, produciéndonos mareo. Para mantener su equilibrio, Sita también necesita ubicar dónde es arriba. Así que el versátil oído tiene un segundo órgano de equilibrio que responde a la gravedad. Se localiza en el centro del oído interno, junto a la espiral o cóclea. Esta es una de dos cavidades. Está llena de fluido e incluye cientos de pequeños cristales de sulfato de calcio de 1/1000 de milímetro de largo. Los cristales están unidos por una gruesa mucosa formando un resbaloso tapete. Al mover la cabeza, ese tapete resbala hacia un lado, tratando de moverse al punto más bajo dentro de la cavidad, perturbando una alfombra de vellos sensibles en el fondo. Este cambio de peso revela hacia dónde nos dirige la gravedad. El grupo completo de órganos de equilibrio en ambos oídos envía mensajes eléctricos por los nervios en la parte trasera del cerebro. Esta es una de las partes más primitivas del cerebro y la encontramos en animales tan simples como las ranas y los lagartos. Estos pliegues de tejido están encargados de mantenernos en posición vertical, coordinando cada movimiento. Esta región trabaja día y noche comparando los mensajes de los órganos de equilibrio. Los compara contra lo que estamos viendo y tocando y contra la tensión de nuestros músculos. El resultado de sus deliberaciones se envía a través de un macizo de nervios hasta el frente del cerebro, donde en forma consciente sentimos cómo nos movemos. El cerebro de Sita envía mensajes a sus músculos para coordinar y afinar sus movimientos, aunque no siempre sea fácil. El oído interno dice a Sita y al pez para dónde es arriba. El oído es la entrada que permite a los sonidos llegar hasta nuestro cerebro, llevando mensajes en palabras, en sonidos naturales o en mensajes subconscientes, como la tranquilidad del latido cardíaco de una madre. Con su no muy bello pabellón externo y su sensible alma oculta, el oído es la cenicienta de nuestros sentidos. Comparado con otros sentidos, el oído y el equilibrio podrían parecer simples, ya que dependen de palancas de hueso y líquidos en movimiento dentro de tuberías. Sin embargo, el oído es extremadamente sensible. Cuando escuchamos sonidos muy tenues, los vellos en la cóclea se mueven menos que el diámetro de un átomo. Y nuestro soberbio sentido de equilibrio habla por sí mismo. Narrado al español por Magdalena Leonel de Cervantes.